Es una de las cosas feas, ¿no? Pero aquí es un privilegio, ¿no? Estar sirviéndole al Señor, ¿no? Gracias por ese privilegio que nos da de poner su palabra. No somos dignos, nunca vamos a ser dignos, pero el Señor sabe, ¿no?, por qué hace las cosas y nos elige. Miramos aquí el pasaje de 2 de Corintios 2, del 12 al 17. Es algo extenso, el tiempo desgraciadamente no es mucho, ¿no?, para poder dar un tema así bien completo. Casi en la pura introducción y los contextos, pues ahí se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero aquí encuentro yo cosas interesantes y quise llamar la atención de ustedes sobre este pasaje. Hay muchas cosas, pero no las vamos a alcanzar, pero vamos a empezar ahí en el verso 12. Habla acerca del rol de un ministro, no en términos positivos, o lo que es el líder y el ministerio. Nosotros ya estamos en ministerios, ¿no? Muchos como pastores y otros como líderes encargados de departamentos, y ya sabemos más o menos lo que es el rol, el funcionamiento, ¿no? Incluso la problemática a la que nos exponemos, ¿no? Y Pablo aquí nos da una serie de consejos, ¿no? Este tema acerca del rol de un ministro en términos positivos, o lo que es el ministerio, empieza precisamente del verso 12 hasta el capítulo 7, versículo 1, ¿no? Todos esos versos o capítulos hablan acerca de este tema. Y para empezar vamos a ver que la iglesia de Corinto, número 1, fue fundada por el apóstol Pablo, ¿no? Como todos sabemos, ahí en Hechos, capítulo 18, ahí nos narra acerca de cómo se inicia la iglesia de Corinto a través del ministerio del apóstol Pablo. No lo vamos a leer, pero ahí está la referencia nada más, ¿no? Eso sucede aproximadamente el 52, ¿no? Es lo que dicen los comentarios. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que están muy doctos en eso, no, ya veo al hermano Zenobio, pero yo miré varios comentarios, no dicen el 52, 53, no sé, ¿no? Pero yo encontré que es el 52 cuando se funda la iglesia de Corinto. Cuando Pablo establece la iglesia de Corinto, él se ausenta, ¿no? Por lo general Pablo, su tónica era trabajar 3 o 6 meses en el establecimiento de una obra, dejaba ahí ciertos líderes y él se iba, ¿no? Se ausenta por 3 o 4 años de la iglesia esta de Corinto. En ese ínter, Corinto se ve asediada por un montón de problemas, no poco serios, ¿no? Problemas en verdad serios que se encuentran, que se ven, que se suscitan, que nacen, que se forman en esta iglesia, ¿no? Y los miembros, al enterarse de que Pablo estaba en Éfeso, al frente de Corinto, pasando el mar Egeo, se encontraba Éfeso. Pablo se encontraba ahí en Éfeso. Los líderes se dan cuenta o se enteran de esto y envían emisarios o representantes, ¿no? Se dice que fueron 3 líderes ahí a comentarle, o enviaron cartas a Pablo para comentarles acerca de la situación que se estaba viviendo ahí en Éfeso. Pero particularmente los de la familia de Cloé, vemos ahí en 1 Corintios 1 al 11 acerca de la familia de Cloé, ¿no?, que le llevan ahí a Pablo un informe, ¿no? Le comentan acerca más exacta de la problemática ahí. Pablo, al enterarse de la situación de la que estaba pasando la iglesia de Corinto, envía a Timoteo, a su hijo en la fe, ¿no? Lo envía allá que trate de resolver los problemas, y escribe también 1 Corintios. Pero al parecer Timoteo no puede con la situación. Quizás era novato, era joven, como algunos de ustedes, ¿no? Era novato, y van a ver ustedes también el problema que se van a enfrentar, ¿no? Si a veces los que estamos mayores nos enfrentamos a veces con situaciones que no hayamos qué hacer, ¿no? Por dónde empezar o por dónde entrar en algún problema, ¿no? En la vida cristiana y en la vida secular nos vamos a topar con problemas así. Timoteo no puede con la situación ahí. Entonces Pablo envía a Tito, manda el segundo en turno ahí, ¿no?, a Tito. Tito es enviado entonces con esta encomienda de tratar de arreglar esta grande problemática que se estaba suscitando ahí en Corinto, ¿no? Para entender estos versos de los que estamos aquí analizando, es necesario entender un poquito lo que era la problemática de Corinto, ¿no? Es muy necesario para poder entender qué es lo que estaba pasando en Corinto. Nosotros ya estamos familiarizados como cristianos, ya líderes, acerca de la problemática, pero sí les voy a comentar un poco acerca de eso.
Había muchos problemas que sin duda hoy en las iglesias, a lo mejor los hay peores, ¿no? Había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Y veo yo también lo que me he dado cuenta en cuanto a la vida cristiana y cómo se llevan las cosas a cabo en las iglesias en la actualidad. Vemos también muchos problemas, ¿no? No debemos de espantarnos por estos problemas aquí en Corinto. Sin duda también se encuentran en la iglesia hoy y a lo mejor, como les dije, peores, ¿no? Uno de los problemas muy serios que había ahí en Corinto era las divisiones, ¿no? Había muchas divisiones, ¿no? De hecho, Pablo aquí o en la Biblia vemos 4 bandos o facciones y nosotros los conocemos, ¿no? Estaban los que defendían el trabajo de Pablo, ¿no? Su apostolado, su ministerio, su llamamiento, muy fieles al apóstol Pablo. También estaban los de Apolos, que defendían a Apolos, ¿no? Varón elocuente, era muy versado en las escrituras, tenía mucho verbo, por decirlo así, mucha labia, ¿no? Pero bíblico, ¿no? Todo centrado en la Biblia, no tanto de su conocimiento personal, ¿no? Apolos era muy versado, muy leído. Tenemos también los que estaban a favor de Pedro, porque la autoridad de Pablo estaba cuestionada en cuanto a su apostolado, ¿no? Decían que era un impostor, que no era un apóstol ni digno de ser apóstol, y muchos preferían a Pedro, ¿no? Y apoyaban a Pedro y defendían el ministerio de Pedro y también vemos los que apoyaban, se decían más cristianos, más espirituales, porque encauzaban el nombre de Cristo. Se adjudicaban el título, no, nosotros somos seguidores de Cristo, somos más espirituales, no, pero eso no les daba, no, necesariamente la espiritualidad, no, porque abogaban, o su caudillo, su líder era Cristo. Eso no necesariamente en automático les daba un estatus espiritual ahí, ¿no? Ese era un asunto en cuanto a las divisiones. Otro de los problemas es la inmoralidad, ¿no? En cuanto ya sexualmente, la inmoralidad, y se describe ahí muy particularmente el caso de incesto, ¿no? Que un amigo ahí, un hermano ahí tenía la esposa de su padre, ¿no? Eso es lo que claramente se nos mira ahí. Otro caso era que los cristianos en Corinto no eran muy espirituales, muy maduros, y la problemática que se suscitaba dentro de la iglesia o entre ellos mismos en relaciones con otros cristianos, iban y corrían con los tribunales civiles, ¿no? No eran maduros, no eran competentes para resolver sus propios problemas. Ahí Pablo también ataca y les habla acerca de ese punto. Y había un sinnúmero de problemas diversos en Corinto, que es necesario entenderlo para poder comprender los siguientes versos, ¿no? Por ejemplo, los casamientos mixtos, personas cristianas con los no cristianos, personas cristianas con los de otro credo, ya sea filosófico o alguna religión pagana. Se miraba mucho ahí, y cosa que también se mira hoy en las iglesias, ¿no? Ya los jovencitos no quieren que se les hable acerca de eso, ¿no? Dicen que un día ellos lo van a convertir, lo van a ganar para el Señor, y no sé qué así dicen ahora. Ahí me ha tocado, ¿no?, ver así asuntos. Eso se miraba los matrimonios mixtos. En los sacrificados los ídolos. Era muy común la fiesta, las festividades paganas. Entonces los cristianos no tenían ningún problema en ir y comer de los sacrificados a los ídolos. Más si era gratis, ¿no? Si no costaba ahí, pues con más razón, ¿no? Y había crisis, pues iban. Pero Pablo les dice que no, que eso no es correcto, que no es bíblico, y que los sacrificados a los ídolos, a los demonios, es ofrecido. O sea, que estaban ahí los demonios. No es correcto. Entonces, aquí no se usa los sacrificados a los ídolos, como en los ranchos, en los ejidos, ¿no? En el Yaqui, en el Mayo se usan mucho las festividades paganas. Aquí no, en el Nogales yo casi no veo, ¿no?, estos casos, pero allá sí se usa mucho. El Huacabaqui, famoso allá en el Valle del Mayo, ¿no?, se usa mucho eso, ¿no? También cuestionaban la autoridad apostólica. Les dije poquito ahorita acerca del apóstol Pablo, ¿no? Era muy atacado Pablo en cuanto a su autoridad apostólica. Estaban los judaizantes que nomás estaban buscando un pretexto, un detallito para sacarle o echarle en cara al apóstol, que era un impostor, un falso, ¿no? Apóstol, como también lo vemos también en la actualidad, ¿no?, muchos falsos apóstoles, ¿no? La autoridad apostólica sobre la de Pedro, la vestimenta de la mujer, que también es polémico y nunca va a dejar de ser polémico, ¿no?,
cuanto a la vestimenta de la mujer. Ya en ese entonces ya se trataba, ya se miraban esos asuntos. Incluso hoy en las iglesias también, bueno, la iglesia, la hermana debe traer pantalón, debe traer una falda hasta dónde debe estar la falda, y son temas polémicos que nunca nos vamos a poner de acuerdo en las iglesias, ¿no? Ya había problemas ahí en cuanto a la vestimenta de la mujer, en cuanto a la cena del Señor. Los hermanos hacían unos fiestones, ¿no? Como sobre pretexto de la cena del Señor, y hasta se embriagaban los hermanos y se amanecían, y al otro día todavía estaban ahí los hermanos un poco mal de la cabeza, ¿no? Se iban de paso con las copas, con las copas ahí, ¿no? Y Pablo le dice que no, que tuvieran cuidado y que trataran con más respeto, con más seriedad el mandamiento de la cena del Señor, esta ordenanza, porque dice que muchos de ustedes están enfermos debido a eso, y otros ya duermen, ya partieron, se los llevó el Señor por irreverentes en cuanto a la cena del Señor. También habla acerca de los dones espirituales, ¿no? Una de las problemáticas que yo miro ahí, que Corinto era una iglesia muy carnal, muy egocéntrica, y le gustaban mucho los dones muy llamativos, muy espectaculares, ¿no? Y eso habla acerca de la carnalidad que estaban los hermanos bien metidos ahí en eso. Le gustaban mucho los dones llamativos, el hablar en lenguas, el de profecías, no sé, dones muy espectaculares, a lo mejor el de tumbar, que es lo que se usa mucho ahora, ¿no? El de tumbar. Le gustaba mucho llamar la atención sobre ellos, y hay que tener cuidado, hermanos, nosotros como siervos del Señor con ese tipo, ¿no? de dones, de ministerios. Era muy atacada también la resurrección del Señor. Muchos decían que el Señor ya había venido, como en Tesalonicenses también, ¿no? Que ya había venido, que no era necesario, o la corriente filosófica, los epicúreos o los estoicos, que no había vida más allá. Pablo un día le dijo, bueno, si no hay vida, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos si no hay resurrección. Por eso también Pablo habla acerca de la resurrección. Este es uno de los problemas, más o menos, cómo estaba la situación ahí en Corinto. Pero el principal era el grupo de opositores, los judaizantes, era el principal grupo que le daba dolores de cabeza al apóstol Pablo, porque nomás andaban detrás de él siguiéndolo. Si iba a un pueblo, ahí iban los judaizantes buscándole un pretexto y tratando de dejarlo en mal. Bueno, ya miramos lo que es la problemática más o menos. Le dije que Pablo envió a Timoteo a Corinto, pero no pudo Timoteo, envía a Tito. Entonces Pablo un tiempo después notifica a Tito, ya Tito estaba en Corinto. Pablo notifica a Tito que es necesario reunirse. Tito, necesitamos reunirnos en Troas en tal fecha para ver cómo anda la situación ahí en Corinto. Que me explique, porque Pablo no estaba muy bien, estaba muy acongojado debido a la situación. Eso le enfermaba a Pablo, cómo estaban los corintios, y cita a Tito, lo cita en Troas, y le dice en tal fecha nos vamos a reunir. Pero ahí en Éfeso se suscita un problema debido a Demetrio, ¿no? Que se hizo un alboroto ahí, porque el evangelio vino a trastocar la actividad económica o financiera. De ahí, por ejemplo, en el caso muy particular de Demetrio, ¿no? Que se le empezó a ir abajo el negocio, ¿no? de estatuillas, ¿no? De templecillos de las dos diosas Diana. Entonces Pablo, Demetrio se enoja y hace una revuelta, se hace un movimiento ahí. Pablo tiene que salir, Pablo tiene que adelantar su viaje a Troas. Pero Tito no se entera de esta situación y Pablo se va a Troas, pues acongojado y desesperado, y espera ahí a Tito, trata de esperar a Tito, pero Tito no llega porque no se entera de esta situación. Y vemos ahí que eso significa una gran prueba para él, porque nos dice en el verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, dice Pablo, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahí la palabra espíritu nos habla acerca de lo más íntimo del apóstol Pablo, ¿no? Su ser íntimo, su alma. Pablo tenía una ansiedad, un desasosiego que experimentaba
por tantos problemas que traía Pablo, entonces él se ve conmovido en todo su ser. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué del apóstol? ¿Dónde estaba ese gran apóstol Pablo? Ahí lo miramos, que no se le ve esa fortaleza, ese carácter emprendedor que tenía, sino que se le ve algo lo débil. Se dice que Segunda de Corintios es una carta muy, muy personal, ya donde Pablo se hable su vida, ¿no?, a los demás, porque nos da muchos aspectos de que Pablo sinceramente pues era un ser humano, era como usted y como yo, no era un robot, no era un títere, no, sino que era un ser humano, ¿no? Pablo traía muchos problemas. Debemos de entender cuáles eran los problemas, por qué Pablo deja el ministerio ahí, entró a donde se le abre una gran puerta para el evangelio, sin embargo deja eso, no aprovecha esa oportunidad, ¿no? Pablo traía, por ejemplo, Pablo se encontraba físicamente agotado. Si ustedes saben un poquito, Pablo tenía una escuela, estaba trabajando en un seminario, ¿no?, ahí en Éfeso, en la casa de Tirano, ¿no? Tirano al principio fue un filósofo, creía más en la filosofía griega, pero Pablo empezó a trabajar y a hablarle, y le da la oportunidad. Tirano invita a Pablo y le presta sus instalaciones para que ahí predique el evangelio, ¿no?, hable del nuevo mensaje que traía. Tirano se convierte al evangelio. Entonces Pablo tenía una vida muy, muy agitada, muy laboriosa, porque tenía un instituto ahí, más de 2 años estuvo en Éfeso. Entonces Pablo traía una agenda muy saturada, estaba muy agotado físicamente, también estaba un poco perturbado, le afectó mucho el problema en Éfeso, en el caso de Demetrio. También traía la situación de los corintios, traía muchas situaciones en su mente, y si a eso le agregamos lo que era la enfermedad, el famoso aguijón de Pablo, pues podemos entender un poquito a Pablo, no tanto juzgarlo, sino al contrario entenderlo, y a veces nosotros también proyectarnos y vernos en él. Debemos de tener cuidado entonces con el sobretrabajo. Nosotros como ministros, como líderes, siempre va a haber en las iglesias situaciones en que vamos a tratar de llenarnos, de saturar nuestra agenda, o de poner muchos programas, muchos planes en las iglesias, porque queremos gente, o también porque vemos la necesidad, a lo mejor no tanto porque queremos llenar el auditorio, sino porque vemos que hay mucha necesidad, y vamos a tratar a veces de desgastar.